Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a este conversatorio de la serie de Humanidades Digitales convocado por el Laboratorio de Cartografía Histórica e Historia Digital del área curricular de Historia y Geografía de la Universidad Nacional de la sede de Bogotá. Es un gran honor y para mí un gran placer personal tener aquí hoy al profesor Anaclet Pons, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia, en España, en el Departamento de Historia, el departamento del cual es director. Es un placer personal porque yo vengo siguiendo el trabajo de Anaclet Pons desde la mitad de los años 90, es decir, desde la aparición en ámbito académico del Internet, porque pues en mi modesto escrutinio de estos años hay muy poco, para no decir ningún historiador practicante y reconocido en su disciplina, en su profesión, que se ha dedicado con tanta sistematicidad y originalidad a no solo hacer de traductor de qué quiere decir la aplicación de los medios y las redes digitales al trabajo del historiador, sino a pensarlo, a pensar qué quiere decir para el oficio del historiador, a pensar si sirve, si no sirve, cuáles son los engaños, también un poco de esta época que nos tocó vivir. El profesor Ponce es, digamos, la historia digital, que es el tema de la conferencia de hoy, no es su única y probablemente tampoco la principal área de experticia. Ponce es un prolífico pensador y escritor de publicaciones en varios formatos sobre historia social, historia cultural, historiografía, reflexiones historiográficas. Tengo al frente una pequeña muestra de sus publicaciones, las que están en formato de libros, pero también muchos artículos de revistas, muchos accesibles en la red de distintas formas, un trabajo importante de traducción, no solo de traducción pues literal de otros idiomas, el italiano, el español, sino de traducción, digamos, de áreas culturales distintas. Es sin duda uno de los conocedores de la obra de Carlo Ginzburg más acreditado y el que ha digamos, traducido en particular la propuesta de la microhistoria al ámbito iberoamericano. Entonces es un gran placer tenerlo acá en estas dos sesiones, la de hoy, la de esta tarde, la de mañana por la mañana en este mismo salón a las 10 de la mañana. Quiero recordar por la pertinencia de la jornada de hoy, de la conferencia de hoy, su obra bibliográfica más reciente. Este libro se llama El desorden digital y nos gusta a varios porque, como tendrán oportunidad de escuchar, no es un libro para tecnofans, sino justamente es un libro para aquellos historiadores humanistas que ven con interés el tema digital, pero también con mucho miedo y con algún escepticismo. Entonces es una voz, repito, crítica, interesante y también interesada en cultivar un campo en lugar de pronunciar sentencias, como muchas veces se oye un poco en estas áreas. Creo que no voy a robar más minutos a la charla del profesor Ponce, que va a hablar durante unos 50 minutos para poder luego tener unos tiempos congruos para nuestras conversaciones con él y quizá un poco entre nosotros también. Esta es pues parte de las actividades del Laboratorio de Cartografía Histórica e Historia Digital y me cabe recordar y hacer una cuña propagandística. Mañana por la mañana con el profesor Ponce y otros invitados estaremos hablando desde UN Radio sobre humanidades digitales
en un horario muy oportuno a las 7:30 de la mañana. Así que están muy invitados a desayunar con nosotros. Bienvenido, profesor Ponce. Muchas gracias. En primer lugar, y como es obvio, quiero agradecer a la Universidad Nacional, al Departamento de Historia y sobre todo a la profesora Estefanía Galini que me hayan invitado. Quiero agradecerle también su desmesurada presentación y voy a entrar directamente en materia porque tengo poco tiempo para las cosas que podría decir. Sí que advertiré que no voy a decir nada de lo que hay en mi libro porque si no sería redundante. Para eso ya está el libro. Entonces voy a tratar cuestiones que en su momento no se trataron o ideas que tengo ahora y que en aquella época no tenía tan claras o tenía de otro modo. Voy a empezar con una declaración historiográfica. Mi disertación, como se verá, es, digamos, bastante teórica, aunque mostraré ejemplos prácticos. Había traído un PowerPoint, pero yo soy bastante contrario a los PowerPoints y solo lo pasaré en determinados momentos para ilustrar alguna cuestión. He decidido finalmente que todas estas imágenes que tenía preparadas, que incorporan vídeo y por tanto conectarse a Internet, no las pasaré. Pasaré algunas o simplemente mostraré. Bueno, decía que voy a empezar con una declaración historiográfica. Esta declaración historiográfica procede, no mía, es de un historiador británico, David Lowenthal, que en su día aprovechó las primeras palabras de una novela muy célebre en el mercado inglés, no en el mercado hispano, de L.P. Harley, una declaración donde afirmaba que el pasado, todos la recordaréis, es ese país extraño donde las cosas se hacen de modo diferente, aludiendo a todas aquellas cuestiones, y ya que la profesora Galini ha mencionado a Carlo Ginzburg, todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la distancia, con el extrañamiento, etc. Muchos años después, David Lowenthal volvió sobre el libro, el editor le pidió que lo reeditara, habían pasado 3 décadas, y él volvió a dejar el libro prácticamente igual. Y cuando yo lo tuve entre mis manos, que fue no hace mucho, yo pensé que él debería haber invertido la premisa. Que si antes señaló de que somos conscientes de que el pasado no se puede conocer como el presente, hoy más bien podríamos sugerir que es más bien el presente lo que ya no podemos conocer como el pasado. Porque las grandes transformaciones que nos acompañan desde hace tiempo, y sobre todo la velocidad a la que se producen, generan justamente esa sensación de distancia y de extrañamiento que nosotros solíamos reservar hasta ahora para comprender el pasado. Si eso es cierto, si existe esa sensación actual, esa desorientación que nos hace sentirnos más cómodos mirando el pasado que contemplando el presente, ello se debe, entre otras razones, porque aquí hay otras razones, por ejemplo, el fin de las utopías, el auge de la memoria, que tiene que ver con otras razones, pero entre todas ellas es porque han aparecido nuevos lenguajes y creo que en general, aunque aquí quizás somos un grupo especialmente interesado, creo que dentro de la corporación no se le ha prestado la atención que todo esto merece. Y creo que es imperdonable porque, como ha sostenido en muchas ocasiones uno de sus analistas más conspicuos, que conoceréis, que es Lev Manovich, él decía que hemos de sentirnos afortunados, porque no solo hemos asistido al nacimiento de un nuevo medio, sino que, a diferencia de otros momentos históricos, somos conscientes de su importancia y somos conscientes de la revolución que implica. Es verdad que Manovich tiene un defecto, y es que no es historiador, y que no siendo historiador, pues entonces suele exagerar en exceso, porque los historiadores solemos poner las cosas en su contexto y podemos comparar. Y por tanto no vemos la revolución del modo que él la ve, que quizá es exagerada. Por tanto, si bien presumimos habitualmente los historiadores de estar atentos a los debates culturales de nuestro entorno, no se entiende por qué orillamos la reflexión
sobre estos nuevos medios. Y seguramente alguien en el futuro se preguntará por qué con tanta experiencia que hemos acumulado para analizar las viejas formas culturales no prestamos atención a los modos discursivos que son propios de nuestro tiempo, tanto a los códigos que han aparecido como a la remediación que imponemos a los antiguos códigos. Una cosa y la otra, que es a lo que me referiré posteriormente. ¿Por qué no hemos dedicado el tiempo necesario y la reflexión necesaria a todo esto? Pues porque en apariencia nada ha cambiado. En apariencia continuamos trabajando como siempre, vamos al archivo y pensamos en publicar en libros o revistas, pero eso es en apariencia. Cualquiera que reflexione mínimamente sobre lo que se está produciendo se dará cuenta de que vivimos en una época de cambio raudo y radical. No es fácil advertir que eso afectará profundamente a las características de todas las disciplinas académicas, porque todas las disciplinas son reflejo de una sociedad y esta sociedad está cambiando. La historia está cambiando, por tanto, de formas que ninguno comprende perfectamente. Y eso no es tampoco extraño, porque, como bien podría decir cualquiera de ustedes, el mundo siempre está cambiando. Y nadie realmente entiende estos cambios cuando está en medio de la vorágine. A mí me gusta utilizar la imagen de la Cartuja de Parma. No voy a pasar, no te preocupes. La imagen de la Cartuja de Parma me refiero a la imagen literaria. Si recordáis la Cartuja de Parma, Fabricio quiere seguir a las tropas napoleónicas, quiere participar de Waterloo y finalmente está en la batalla. Lo hieren en la batalla y lo llevan al hospital. Y él no sabe que ha vivido la batalla. Y ha estado en el centro. Pues eso es bastante habitual, que uno no se da cuenta de los cambios precisamente porque está en el centro. Por eso la historia se escribe de manera retrospectiva, no de manera prospectiva, porque solo sabemos el significado de las cosas una vez que miramos hacia atrás, una vez que han pasado. Y es una de las razones por las que la historia se reescribe una y otra vez. Bueno, yo parto de la afirmación de que los tiempos en los que vivimos son lo suficientemente diferentes como para que tanto la práctica histórica como la profesión en sí, y la profesión es una profesión, y me refiero a todos los aspectos profesionales, estén experimentando cambios diferentes, cambios muy significativos, muy diferentes de los acontecidos en momentos previos. Es verdad que se podía comparar, y se puede comparar con la imprenta, se puede comparar con la aparición de la escritura, no importa. Es un cambio trascendental, que quizá en la historia ha habido pocos de este tipo. Y entre esos cambios que percibimos está la conciencia de que muchas de las características que hemos dado por sentadas en el pensamiento y la expresión dentro de las humanidades en general, por tanto la literatura, la filosofía, la historia, incluso la ciencia y en otro tipo de discursos, son cambios fundamentales. Dicho eso, y creo que he repetido bastante que creo que son cambios fundamentales, voy a pasar a una mera definición de lo que son las humanidades digitales y la historia digital, y luego intentaré explicar en qué sentido son las dos vertientes de las que hablaré. A la pregunta de qué son las humanidades digitales, lo primero que conviene es empezar con una curiosidad. ¿Por qué no oímos hablar de ciencias sociales digitales, ciencias naturales digitales, ciencias médicas digitales? ¿Dónde está la física digital o la matemática digital? Bueno, pues ahí ya tenemos una parte de la solución. Hay razones obvias. El adjetivo es redundante, por eso no hablamos de matemática digital ni de física digital. Eso sería como referirse a historia pasada o historia pretérita. Y eso quiere decir que esos métodos, los métodos que acarrea lo digital, han nacido dentro de otras disciplinas y se han incorporado a ellas de una manera más o menos rápida. Y que nosotros, en consecuencia, empleemos tal calificativo y otros no lo hagan, indica, por tanto, que es una importación. Por lo general, toda importación es lenta, es costosa y está plagada de dificultades.
Y esto último tiene que ver con lo que nosotros entendemos por humanidades. Porque las humanidades están dominadas por lo que diríamos la interpretación. La interpretación escapa a las definiciones estables, a los cálculos cuantitativos, y lo digital tiene que ver con aspectos cuantitativos, con definiciones estables. Nuestra disciplina y las humanidades están basadas en un enfoque sobre detalles pequeños, con metodologías concretas, con herramientas concretas, creadas por y para los humanistas. Y estas herramientas digitales no se crearon por y para los humanistas. Y aquí está el problema. Por tanto, dicho de manera muy simple, las humanidades digitales tienen una definición muy clara. Es aquella área en la que convergen humanidades e informática. Por eso se llamaba inicialmente informática humanística. Y hay dos vertientes que no todos estarían de acuerdo en considerar pertenecientes al campo. Lo que diríamos las humanidades en la era digital, que quiere decir lo que cualquiera de nosotros hace hoy en día, y por otro lado, los humanistas digitales, que son quienes activamente trabajan con las herramientas digitales. A diferencia de quienes, que somos la mayoría, estudian y enseñan con herramientas digitales y en un entorno más o menos digital, hay quien, la minoría, y estos son los humanistas plenamente digitales, estudia y a veces genera nuevos modos de crear y de gestionar conocimiento. De modo que no basta con digitalizar algo, con crear un blog o una web. El humanista digital es aquel que trata de apostar por nuevos modelos interpretativos. No por los mismos, sino por nuevos modelos, haciendo cosas de modo distinto gracias a la tecnología y pensando el mundo de manera diferente a través de las especificidades que son propias del medio digital y el pensamiento computacional. Lo cual es bastante complicado y tiene muchas derivaciones que luego intentaré ver, aunque sea someramente. Esto podría complicarse muchísimo más, pero lo voy a dejar ahí para ahorrar tiempo. Con la historia digital sucede lo mismo que con las humanidades digitales. No es lo mismo hablar de historia digital que hablar de la historia en la era digital. Porque la historia está en la era digital, como antes estaba en la era analógica o en la era de la imprenta. Y la historia digital es aquella que, como el humanista digital, trabaja con herramientas con un proceso distinto, un proceso que consiste en hacer historia de una manera que no sería posible con los medios anteriores. Por si queremos definirlo de este modo, en negativo. Esta forma de hacer historia tiene muchas particularidades, por ejemplo, que es más participativa, una de las muchas particularidades que tiene, que incorpora muchísimas posibilidades interactivas, porque es una forma más abierta, en la que se ponen a prueba las interpretaciones que uno presenta, en las que el receptor puede participar de una manera más activa, acceder a los documentos, etc. O dicho de una manera más simple, lo que tenemos ante nosotros, y esto es un problema que se acrecentará en el futuro, es una abundancia desconocida de fuentes y documentos. Una de las características de la historia siempre ha sido la escasez de documentos, incluso en la época contemporánea. Lo que tenemos ahora es una abundancia excesiva, por lo que la historia digital bien puede ser la teoría y la práctica que utilizamos para abordar con la tecnología esa plétora de fuentes a la que tenemos que hacer frente. Por tanto, son técnicas para buscar, encontrar, manipular y combinar lo que hallamos, métodos de compartir y de colaborar, con todas esas fuentes que ahora tenemos y antes no teníamos. ¿Quiere decir eso que la historia es distinta? No, la historia sigue siendo lo que siempre ha sido y mantiene unos métodos semejantes. Lo que ocurre, y luego me referiré a esto, es que está mediada de otro modo, o si se quiere, está remediada de otro modo, aunque este proceso de mediación, como ahora intentaré explicar, no es nuevo. Y como veis,
como he intentado explicar, tiene estas dos vertientes. Voy a centrarme primero en la parte de la historia en la era digital y luego hablaré mínimamente de la historia digital. Porque esto de la historia en la era digital tiene más importancia de lo que parece, porque significa hablar del medio. Y para entender que no solo es importante hacer historia digital, es importante entender hasta qué punto la historia cambia por el solo hecho de que el contexto y el medio sea digital. Por tanto, hablaré primero de la parte pasiva. Y voy a poner un ejemplo para empezar, para que se vea de un historiador que es pasivo, pero que hace algo que de otra manera no hubiera podido hacer con los medios anteriores. No sé si lo conocen, pero me voy a referir a un volumen muy aplaudido que se llama Soldados del Tercer Reich. Es un volumen aparecido recientemente. En el prólogo, el autor, bueno, son dos autores, el historiador, Sonke Neikel, relata cómo en 2001 se topó con una documentación excepcional. Y dice, incontables actas de diálogos transcritos palabra por palabra de soldados de la Marina alemana. Incontables. Y eso, dice, era la punta del iceberg, que había muchísimo más. ¿Cuál fue su actitud? No puedo trabajar con este volumen de información. Rechazó trabajar con ese volumen de información porque le hubiera supuesto demasiados años de trabajo y él solo no lo podía hacer. Eso era para él un problema. Le era imposible, dice, analizar y evaluar en solitario aquella cantidad verdaderamente impresionante de actas. Pero con el tiempo consiguió la ayuda de un psicólogo que tenía conocimientos de informática, Harald Welser. Y él, Harald Welser, escribe en el prólogo, los autores del volumen Soldados del Tercer Reich, que recomiendo, porque es un libro que estudia las conversaciones entre los soldados de la Marina alemana, y es muy interesante. Pues el psicólogo dice, el tratamiento de este amplísimo corpus solo fue posible cuando se pudo digitalizar y valorar mediante un programa informático de análisis de contenidos. Eso no se ve en el libro. Uno lee el libro y no advierte cuál es la herramienta que se han utilizado. Pero el libro en sí no se hubiera podido hacer si no se hubiera utilizado una determinada herramienta para analizar el contenido. Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que vivamos en una época digital? ¿Qué significa esto? Lo primero es empezar, y por eso digo en mi libro esto no aparece, es empezar con el padre de todo este movimiento que es, como sabéis, Marshall McLuhan. McLuhan dijo una cosa que en su momento pató y que algunos han dejado pasar, pero que es más importante de lo que parece, y es aquella frase de que el medio es el mensaje. Él puso un ejemplo muy famoso, que es el ejemplo de la luz eléctrica. Él decía, la luz eléctrica no tiene contenido. A diferencia de un periódico, que tiene texto, o un televisor, que tiene programas, es un medio, la luz es un medio y tiene efectos sociales, pero no tiene contenido. La luz en sí es el medio y permite crear espacios durante la noche que de otro modo estarían oscuras. La luz crea el ambiente. Y lo importante aquí, dice él, es el medio. Por supuesto, es muy determinista y muchos lo criticaron. Uno de los más célebres, Umberto Eco, que le dijo, hombre, es un medio, pero uno puede distinguir entre señal, entre mensaje, entre canal de comunicación. Puede ser, por ejemplo, una luz que transmita mensajes particulares, como el teletipo, puede ser un mensaje de otro tipo, puede ser que yo encienda la luz de mi ventana para decirle a mi amante que puede subir, puede ser un canal, es decir, una lámpara que me permite leer, etcétera, etcétera. Pero aunque ese libro no tuvo el impacto que mereció en el terreno de los humanistas, poco después de que se publicara el libro de Marshall McLuhan, aparecieron otros dos libros que sí tuvieron un gran impacto. El primer libro fue un libro de Elizabeth Eisenstein, que apareció en el año 79, que se titulaba La revolución de la imprenta en la Europa moderna. Y ese libro mostró hasta qué punto
La imprenta, por tanto, el medio en sí, más allá de su contenido, el medio revolucionó la Europa occidental. No voy a entrar en lo que ella dice porque sería excesivo, pero sí me gustaría señalar a otro autor que vino después y que seguía la senda de McLuhan, que era un sacerdote, el padre Walter Ong, que escribió un libro que recomiendo, precioso, que se llama Oralidad y Escritura. Y lo que él dijo, más allá de lo que dijo, tenía un contexto. La importancia de la oralidad y del cambio de la oralidad a la escritura solo la advertimos en la era electrónica, porque la era electrónica nos ha hecho ver hasta qué punto antes hubo cambios semejantes. Y uno de los cambios fundamentales que han existido es el paso de la oralidad a la escritura. Y lo que nos dice Walter Ong es hasta qué punto los humanos interiorizamos las tecnologías convirtiéndolas en parte de nosotros mismos. Interiorizamos la escritura y hemos interiorizado los programas informáticos. Y habíamos interiorizado la imprenta hasta el punto de que es como si formaran parte de nuestros procesos mentales naturales. Y eso no es así, porque la escritura es una tecnología. Y es una tecnología potentísima. Inicia lo que la imprenta y las computadoras solo han hecho que continuar, que es la reducción del sonido dinámico al espacio inmóvil. Y eso quienes se dedican a la historia oral lo pueden entender perfectamente. La separación de la palabra del presente vivo. El único lugar, el presente vivo, donde pueden existir las palabras habladas. Por contraste con el habla natural, oral, la escritura es algo completamente artificial. Es una tecnología potentísima. No hay manera humana posible de escribir naturalmente. Nadie aprende a escribir naturalmente. Una persona, si no tiene un problema físico, habla naturalmente, pero nadie escribe. De hecho, en España al menos hay una frase que se llama "la letra con sangre entra". Y uno tiene que recordar la cantidad de años, tiempo y dinero que ha necesitado para aprender a escribir. Y no diré para aprender a escribir bien. Escribir y, por tanto, leer. Las tecnologías, por tanto, no son solo recursos externos. La escritura no es un recurso externo solo, sino que son algo que nos transforman interiormente. La escritura nos transformó interiormente, creó el yo moderno. Sin la escritura no hubiera habido abstracción. Sin la escritura estaríamos como en la época clásica, contando una y otra vez lo mismo, gestualizando, ritualizando. Pero no, la abstracción no hubiera aparecido. Y la abstracción conduce al yo, a la identidad, al individualismo, a la conciencia, al pensamiento abstracto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después de la escritura y después de la imprenta, porque no voy a hablar de la imprenta, todos sabemos la revolución que supuso, sí que quiero hablar de una serie de transformaciones que se han producido hasta llegar a lo que nos ocupa hoy, que creo que han pasado bastante inadvertidas. Aunque antes, no sé si antes o después, bueno, después lo diré si es el caso, porque quería pasar un vídeo que no tengo preparado. Bueno, esta transformación que se produjo con la tecnología de lo escrito, luego con la imprenta, a lo largo del siglo XIX y XX se ha producido de otro modo. Y aquí me voy a referir al pensador que yo creo que lo mostró de forma más sugerente e innovadora, un pensador que desapareció hace unos años, hace 4 años falleció, un pensador que seguía a McLuhan también, y yo no soy un McLuhiano. Este pensador es un pensador alemán, Friedrich Kittler se llama. Tiene un libro que recomiendo, está traducido al inglés, tiene muchas obras, pero la mayoría no están traducidas, pero este sí está traducido al inglés, se llama Gramófono, Film y Máquina de Escribir, que es un libro extraordinario a mi modo de entender. Y él creo que lo explica muy bien.
él dice que uno de los primeros momentos donde existe una modificación sustancial de la escritura está ejemplificado con el filósofo alemán Nietzsche. Nietzsche tenía un problema físico, no veía bien, eso le provocaba grandes problemas de cefalea y otros, y se enteró de que existía una máquina de escribir, un artefacto con el que se podía escribir de una manera más simple, y él, que no veía bien, podía... ¿Esto se ha parado? Bueno, él podía escribir. Entonces, se enteró en los años 80 y adquirió esta máquina. Cuando adquiere esta máquina, cambia su manera de escribir. Y lo que dice Kittler, y tiene razón, es que a partir de este momento podríamos decir que se opone el momento Goethe, el momento del reinado de la íntima y señorial escritura, al momento Nietzsche. Ese momento Nietzsche está ejemplificado en el cambio que se da en la obra de este filósofo alemán. Con el uso de la máquina de escribir, lo que habían sido argumentos más o menos largos, porque ya sabéis que Nietzsche nunca fue un autor sistemático, se convirtió en aforismos. Los pensamientos aparecieron ahora bajo la forma de juegos de palabras, evolucionando de lo retórico a lo telegráfico, porque le costaba tanto escribir, sufría tanto para poner una palabra, que antes de escribir tenía que pensarla mucho, no podía retroceder. Entonces, comprimía sus ideas en unas cuantas palabras. Aquí, espera que baje. Aquí tenemos, esto es la máquina. Sí, ya, pero es que como quiero pasar otra, déjalo que ya las paso yo, se ve bien. Esta es la máquina, la Maylen Hansen, que era una máquina que se hizo para los sordomudos de Copenhague, para el Instituto de Sordomudos de Copenhague. Pensad lo que le costaba, porque esto tenía que estar de pie y desde arriba ir marcando las distintas teclas que se imprimían en esa hoja de papel. Y no podía borrar. Por tanto, tenía que fijarse muy bien en lo que iba a escribir. Él llegó un momento en el que dijo que lo que utilizas para escribir conforma tus pensamientos. Y esto es lo realmente significativo. Pero bueno, el siglo XIX no solo es un siglo donde aparece la máquina de escribir, es un siglo XIX-XX, donde se intenta, siglo de mucha comunicación y de muchas formas de comunicación, se intenta elidir las distintas materialidades de la comunicación, confiando en la escritura como única reina, como único canal, como el canal monopolístico para procesar y almacenar información. De manera que la lengua y las palabras impresas se convierten en un embudo simbólico, por el que tiene que pasar todo. Las imágenes, los sonidos, los datos. Todo tiene que ser procesado por los ojos y los oídos de los lectores que estén hermenéuticamente condicionados. Cualquier cosa, una puesta de sol, un sonido, una imagen, todo tiene que pasar por la escritura. Porque no hay otros canales. Y pensad en la literatura del siglo XIX. En la literatura naturalista o en la realista, pensad en cualquier autor del siglo XIX. Lo que dice y cómo lo dice. Incluso ellos pretenden ser historiadores, pretenden contarlo todo. Bien, ¿qué ocurre? Ocurre que aparece la máquina de escribir, pero no solo la máquina de escribir. Bueno, aquí tenía una imagen que se verá... Bueno, no se ve, da igual. Sí, bueno, esta es... Bueno. Esta es una imagen, esto es un trabajo de humanidades digitales aplicado a la obra de Nietzsche, donde se ve, aquí tenéis la fuente que podéis consultar, la Universidad de Cracovia, la Universidad de Sussex. Estos dos profesores se dedicaron a comprobar si realmente en la escritura de Nietzsche
través del análisis de sus palabras, existía ese cambio que Kittler había sugerido, y ese cambio se produce. Los colores indican los cambios que se producen en la escritura de Nietzsche. Bien, no solo la máquina de escribir cambia la manera de escribir. Por supuesto, cuando estoy diciendo todo esto, estoy sugiriendo que penséis que el ordenador está cambiando vuestra manera de escribir. Pero como si os lo digo a través del ordenador, todo el mundo dirá no, porque yo he escrito como siempre. Pues bueno, pues sí ha cambiado. Es lo mismo que sucedió con la máquina de escribir. Pero la máquina de escribir fue acompañada con otros dos elementos. Uno fue el gramófono y otro fue el cine. ¿Qué supuso esto? Que la imagen y el sonido tuvieron sus propios canales de difusión y de comunicación. Y estos canales no solo aparecieron como independientes, sino que eran mejores. Yo ya no tenía que describir con palabras una sinfonía, podía escucharla. No tenía que describir con palabras cómo era la salida de los trabajadores de una fábrica, podía verla. Y ahora quiero que reflexionéis sobre el tipo de literatura que se escribe en Europa a finales del siglo XIX y a principios del XX. ¿Por qué cambia la literatura? ¿Por qué aparece gente como Thomas Mann, como Musil, como Kafka? ¿Por qué se refugian en el yo? ¿Por qué no son como Balzac o tantos otros en el siglo XIX que intentaban describir el mundo? ¿Por qué Thomas Mann hace un retrato interior? Sí, podemos hablar de que existe un contexto político y social y económico distinto, pero también porque no pueden competir con los nuevos canales de comunicación que se han presentado. No puedo competir, porque ahí está la sinfonía. ¿Para qué voy a describir una sinfonía si la gente pudiera escucharla en el gramófono en el momento que quiera? Bien, por eso todo esto tiene los efectos que tiene. Al separarse, los flujos de datos ópticos, acústicos y escritos pueden ser autónomos, con lo que finaliza ese mundo en el que lo visible o audible derivaba de las palabras. Y las palabras ya no tienen por qué tener ese efecto alucinatorio. Por eso el lector, cuando aparecen este tipo de novelas, está confuso. No lo entiende. Incluso ahora hay quien, si tiene que leer a Joyce, está confuso. Y casi se siente mejor leyendo a la literatura del siglo XIX. Bien, eso hay que retenerlo porque aunque podamos reunir palabras, sonidos e imágenes en una misma superficie de descripción, aunque eso se pueda producir hoy en día, aunque podamos plegarlos y recombinarlos en una pantalla, eso no cambia el hecho de que cada uno puede ser registrado por separado. Eso no cambia el acto de la diferenciación. Si yo he de escribir un libro sobre un personaje del siglo XX que todo el mundo ha visto, no puedo escribirlo igual que si nadie lo ha visto ni nadie lo ha oído. Si todo el mundo lo ha visto y lo ha oído, yo tengo que escribir de una manera distinta. Bien, ¿y qué es finalmente lo que sucede ahora? Lo que sucede ahora, y aquí me permito, si esto va, la única... Esto supongo que lo habréis visto. No. Si es que se abre. Y si no se abre, no pasa nada. Si no, podéis buscarlo, se llama Ayuda de escritorio. Sí, sí que va. Bueno, es que... Aquí está. Esto es por señalaros la característica, saltando con el tiempo y viendo lo que se ha producido a través de estos tres grandes cambios del siglo XIX, principios del XX, a lo que hemos llegado en la actualidad. En la actualidad hemos llegado a una triple ruptura que quien mejor ha estudiado, y a él me remito, es Roger Chartier,
es una ruptura que, teniendo en cuenta lo anterior, es una ruptura de los soportes de la escritura, de las técnicas de reproducción y de las maneras de leer. Y todo eso tiene que ver con el orden de los discursos, un orden que habitualmente estaba establecido a partir de la relación entre tipos de objetos, el libro, por ejemplo, categorías de textos y formas de lectura. Antes, yo sabía que esto era un libro, que esto era una cuartilla, que había una cosa que se llamaba guía telefónica. Cada cosa tenía su forma y su manera de leer. Yo no leía igual un libro que una guía telefónica. Por supuesto, siempre hay decodificaciones y sobreinterpretaciones, y yo puedo leer un prospecto medicinal como una broma y me puedo reír, pero no son las instrucciones de lectura. Cada cosa estaba ordenada, categorías de textos, tipos de objetos, lecturas. Eso ha cambiado totalmente. ¿Por qué? Porque ahora todo está en un único aparato. No hay ninguna diferencia en la pantalla entre una guía telefónica, un prospecto publicitario, un periódico, una revista, incluso diría más, una película. ¿Por qué no hay ninguna diferencia? Porque todo es lo mismo, bits. Y todo aparece en el mismo objeto. No hay ninguna diferenciación en cuanto a formato, o a forma, o a materia, o como queráis llamarlo. Todos los textos, sean del género que sea, son leídos en el mismo soporte. Y en las mismas formas. ¿Y en las mismas formas qué quiere decir? Pues las que decide el lector. Ya no es el autor el que da las instrucciones. Eso quiere decir, y esto lo advierte cualquiera, que cuando utiliza un ordenador y entra, como todo está mezclado, puede empezar en un libro y acabar en una guía telefónica. Porque no hay diferencia, todo es la misma forma. Por tanto, hay una continuidad que no diferencia discursos de ningún tipo. No los diferencia a partir de su materialidad, los puede diferenciar por la enunciación, pero no por la materialidad. Además, con anterioridad y ante un texto no necesitábamos más que poder ver y saber leer, porque el soporte incluye la información. Un libro incluye la información. ¿Qué necesito yo? Saber leer. Como mucho, si tengo problemas físicos, gafas. Nada más. Es un todo. Presentación y almacenamiento. Pero eso ya no ocurre. Si podíamos decir que lo estable es ahora mismo el artefacto que reproduce. Lo estable es el ordenador, aunque este no vaya bien, pero es estable. Y lo que no es estable es lo que contiene. En cambio aquí lo que es estable es lo que contiene. Esto es estable. Esto no se va a modificar. Nadie lo podemos cambiar a gusto con anotaciones, pero el contenido no cambia. Hoy en día lo que es estable es el reproductor. El documento, además, que se genera, no es un documento estable, es un documento activo, de un modo que no era ni siquiera la cinta de audio o de vídeo. Finalmente, ni siquiera ya los nuevos artefactos son estables. Como veis con este. Bueno, a ver si no se oye. ¿Se oye? Bueno, tiene... Bueno, pero se entiende. Es un sketch de una televisión nórdica. Broder Ansgar? Ja, der er jeg. Ja, så bra. Ok. Ja, hei du. Hei du. Ja. Ja, hva gjelder det? Ja, det er det her. Ja, vil du sitte? Takk. Ja. Jaha. Ja,
så jeg har ikke fått gjort noen ting hele formiddagen. Ok, nei, jeg beklager at det tar tid. Altså, skjønner vi holder på å legge om til et helt nytt system, og da skal alle ha hjelp på en gang. Vet du. Ja. Så du kommer ikke inn i den, eller? Nei, den bare ligger der. Ok, har du forsøkt å åpne den? Jeg åpnet den, altså hvis det hadde vært så enkelt, så hadde jeg jo ikke tilkalt helpdesk, hadde jeg vel? Nei, det er Nei. sant. Nei. Vil du ha en kopp varmt vann? Nei, da, det skal være fort gjort. Det Ja. skal vi se. Du bare gjør der. Sånn. Ja. Da er du i gang. Ja, altså så langt kom jeg også. Ok. Ikke sant? Men så stoppet det opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, så jeg turte ikke å gå videre. Åja, ok. Nei, men du skjønner at inni her så ligger det kanskje flere hundre sider med lagret tekst. Så for å komme videre så tar du tak i et ark på den måten her, og så liksom blar du over på neste side sånn. Da fortsetter teksten der. Jeg blar, altså. Du blar, ja. Men når jeg skal tilbake, da? Ja, da bare blar du tilbake igjen. Tar tak der, og så gjør du sånn. Der. Så er du tilbake til den teksten du hadde i stad. Ikke noe Ok, så den forandret. slutter der, Ja. og så fortsetter den der, ja. Ok, men når jeg skal avslutte for dagen, hva gjør jeg da? Da bare slår du sammen permene Ja? på den måten der. Sånn. Da er den lukket der, ligger alt lagret inni der. Altså, jeg risikerer ikke å miste noe av teksten her nå, Nei, altså. alt ligger lagret inni her nå. Ja. Da må du i tilfelle sette fyr på hele greia. Det er kanskje lite sannsynlig. Så. Ja, ok. Nei, men for det er noe med det at ikke sant, når du har holdt på med skriftruller, Ja. så tar det litt grann tid å konvertere til å bla i en bøk. Ja. Ja, det var til litt. Det er greit. Ja, men du, en til før du går. Jeg må bare gå gjennom en gang til. Altså, jeg åpner Ja. sånn, Ja, riktig. og så, hva har du kalt det? Blar. Jeg blar, Ja, bla videre. blar frem og tilbake. Ja. Og når, Teksten ligger der hele tiden. ja. Og når jeg er ferdig, så bare lukker jeg den. Oi. Flott. Fint det. Kjempefint. Ja, flott det. Ja, men du, vent, ikke sant? Nå er den sånn igjen, nå får jeg ikke åpnet den. Nå får jeg ikke åpnet den. Ja, det er fra feil side. Du må åpne fra andre siden. Så det er ikke likegyldig, det, Ja, altså? du må åpne fra den siden der. Sånn. Der. Der er den åpen. Ja vel. Har du Ok. lest manualen, eller? Manualen? Jeg skal følge med som manual og som brukerveiledning. Det er sikkert den der. Der, vet du. Å ja, Inni den, der ja. står alt sammen. Ja. Ja, men ikke sant, der har du samme problemet. Får den ikke opp. Åpnet den. Ok, Esto es bastante indicativo porque efectivamente la pantalla es como un rollo. La pantalla se despliega. El códice introdujo una serie de elementos, entre ellos la paginación y el índice, que modificaron sustancialmente el modelo anterior. Que luego la imprenta lo que hizo es difundir, porque el códice ya tenía las características que luego la imprenta reprodujo. La imprenta lo que hizo además es permitirnos los libros pequeños leer en la mano y no en los grandes formatos anteriores. Bien, como no tengo tiempo voy a ir resumiendo la parte que se me ha quedado fuera, que es la parte de la historia digital, la historia que hacen unos cuantos, no muchos, pero yo quería convencer al auditorio de que el medio nos está modificando suficientemente y que, aunque no se haga historia digital, ya hacemos una historia distinta, aunque no nos demos cuenta. La historia digital tiene aquí sí que puedo poner, tiene una historia más o menos conocida. Bueno, tiene una historia más o menos conocida que en sus primeros pasos, la tenéis aquí citada, corresponde a los modelos que hicieron famosos Robert Darnton y Edward Ayers, el famoso modelo en prisma, que él así lo definió, Robert Darnton, que utilizó para un texto muy conocido que es sobre una temprana sociedad de la información, noticias y media en el París del siglo XVIII, que es un texto que está traducido, que es bastante decepcionante porque cuando se publicó en su día sí que había una web donde uno podía circular en el prisma que él prometía, pero al cabo del poco tiempo eso desapareció, de manera que el prisma se truncó completamente. Pero bueno, la intención estaba ahí, le hizo un gran papel al frente de la Asociación Americana de Historiadores cuando fue presidente e impulsó el modelo digital. Y luego vino el modelo de Ayers, el modelo
el famoso modelo del Valle de las Sombras, que es el modelo que él llamaba piramidal, donde uno no se desplaza hacia arriba o hacia abajo, sino se desplaza hacia los lados, puede ver interpretaciones, etcétera, etcétera. Eso fue lo inicial. A partir de ahí hay tres tipos de práctica predominante en nuestro campo. Uno es la práctica... No hace falta. Pues sí, ves muy bien. Uno es el modelo de análisis textual. Yo había traído aquí un vídeo también de una discusión reciente de Carlo Ginzburg sobre este modelo de análisis textual, que es el modelo que todos conoceréis de Franco Moretti, que es un estudioso italiano que trabaja en Stanford, tiene un laboratorio en Stanford, y al que Carlo Ginzburg critica recurrentemente, porque tiene razón en parte, porque el mismo Moretti ha dicho que de momento no ha conseguido mucho, pero bueno, yo creo que hay algunas cosas muy interesantes que se han hecho en el análisis textual impulsado por él. Algunas no son significativas, pero otras sí. Luego está la parte de recopilación y preservación y presentación de datos del pasado. Aquí hay muchos. Sí, tú muévelo, pero no pases, no hace falta. Que tiene mucho que ver con la historia pública. Y luego está lo que podríamos denominar la visualización, que eso sí tiene que ver con la cartografía digital. Que hay muchísimos ejemplos de todos estos casos. Luego pasaremos... Esto lo tenía preparado por otras razones, pero no. A ver. Sí, aquí tenemos uno de análisis de datos. Esto es la versión... Esto lo podéis consultar en la web. En la 1:04:50, la hora 04 minutos 50 segundos de la entrevista entre Carlo Ginzburg y José Emilio Burrucúa, que fue el pasado noviembre, hablan de Franco Moretti. Un poco atrás, sí, este es de análisis de datos. Aquí el primer ejemplo que se hizo de análisis de datos aplicado a la historia, de análisis textual, fue este de reframing de Victorians. Es lo mismo que ha propuesto Moretti. Moretti, como sabéis, en su propuesta de lectura distante, lo que dice es que siempre nos hemos basado en una serie de textos fundamentales, los más grandes de la época victoriana, y hemos olvidado el resto de textos que no tienen esa supuesta calidad literaria. Pues para conocer la época, decía Moretti, tenemos que conocer todo ese conjunto de textos. Como tenemos las herramientas, vamos a hacer una lectura distante. Esto es lo que hicieron en Reframing the Victorians. Pero realmente este proyecto, patrocinado por Google, no dijo nada que no supiéramos. Lo cual planteó un problema. Un problema que yo intentaré, aunque sea brevemente porque no tengo tiempo, solucionar o definir. Y es que yo creo que la historia digital, por casos como este, ha sido excesivamente criticada. Es verdad que la historia digital tiene dos partes, el proceso y el producto. Pero no podemos criticar el proceso, es decir, la experimentación con las herramientas, cuando lo que se está haciendo es crear nuevas herramientas y antes de poderle sacar provecho hay que probarlas. Y lo que ellos están haciendo es probar esas herramientas. De hecho, eso sí que se ve muy bien en la cartografía, como se dice aquí, mapeo. Nosotros decimos cartografía de la República de las Letras. Ahí sí que ha habido ejemplos significativos. Esto tampoco, es que se han pasado ya. A ver. No, bueno, da igual. Es que lo tenía puesto uno de los ejemplos más interesantes de análisis de textos es el Old Bailey, Proceedings Online. Son las actas del Tribunal Penal de Inglaterra y Gales. Unas actas que ocupan miles y miles de páginas, entre 1634 y 1913, y que nadie se atrevió nunca a estudiar, porque era inmenso. Bueno, pues los estudios que se han hecho con las herramientas digitales, que encabeza Tim Hickok y otros, han explicado esta época
desde el punto de vista de las clases populares, de una manera que nunca antes pudo explicar. Esto es como si alguien lo ha visto, los relatos de perdón que estudiaba Natalie Zemon Davis, en la época moderna, que eran menos, y ella podía estudiar cuáles eran las apelaciones que realizaban los condenados ante el rey para ser indultados. Pues esto es una cosa parecida. ¿Qué decían los encausados en todos estos procesos y juicios? Aparte de muchas otras cosas que no puedo explicar aquí. Pero el más interesante de todos es The French Book Trade in Enlightenment Europe. Este, que se puede consultar online, porque es una base de datos online, utiliza la misma fuente que utilizó Robert Darnton sobre la Ilustración. El problema para Robert Darnton es que toda su obra está construida sobre un archivo, el archivo de Neuchâtel. Y lo que ellos demostraron con esta minería de datos es que las conclusiones de Robert Darnton eran equivocadas. Si eso es verdad, todo el edificio de su obra, incluido el libro sobre la Ilustración, tiene cimientos no sólidos, lo cual provoca otros problemas, porque conserva la fuerza que tenía, lo cual provoca el problema de que solo le queda la parte persuasiva. Si solo le queda la parte persuasiva y queda, es porque la historia es persuasiva, lo cual es un problema bastante más gordo. Pero bien, él al final, el debate que tuvo con estos historiadores, este año aparecerá un libro sobre el particular en inglés, dijo que, bueno, sí, es verdad, eso abre nuevas vías interpretativas. Es que él malinterpretó. ¿Y por qué malinterpretó? Porque no podía leerlo todo. No podía manipularlo todo. Era imposible. En cambio, ellos sí que pudieron con estas herramientas. Y se dieron cuenta de que él había malinterpretado. Sobre cuestiones cartográficas, yo, de lo mejor último que hay, yo recomiendo el de la revuelta esclavista en Jamaica, que es una narrativa cartográfica. Es un libro también. Pero es un libro en el que lo que él nos viene a explicar es que él nunca hubiera podido comprender la revuelta de los esclavos en Jamaica si no hubiera cartografiado la revuelta. Y ese mapa no existe, lo creó él con los relatos. Por dónde se movían, cómo, de qué manera. Y eso es algo que cuando uno trabaja el documento no lo capta. Por tanto, hay nuevas maneras de representar el pasado y de preguntarle al pasado. No existe una única manera de representar el pasado. No existe una única manera que sea narrativa. Existen muchas maneras. Esta es una. Y el libro de Gregory Downes y Scott Nesbitt, que también es un libro, Mapping Occupation, sobre la época de la reconstrucción en Estados Unidos, posterior a la Guerra Civil. Que además es un libro muy interesante porque permite mentalmente ligar lo que ocurrió en Estados Unidos después de la Guerra Civil con lo que hacen los Estados Unidos en la actualidad cuando invaden otro país y con lo que hicieron con Japón o Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, porque es sobre el papel del ejército en la reconstrucción. Ese papel del ejército en la reconstrucción había sido minusvalorado porque no existía una base de datos sobre el ejército, sobre dónde estuvo y qué hizo. Él construyó la base de datos, visitando muchos archivos. Al construir la base de datos, le permitió reconstruir eso. Y eso solo se hizo posible con la base de datos y con la cartografía posterior. Uy, nos hemos ido. Bueno, aquí yo creo que no hay muchas más cosas interesantes, pero creo que esto es historia pública, que no tenemos tiempo. La mejor continúa siendo para mí The Lost Museum. Esto sí que lo tenía tratado en mi libro, por tanto no es muy importante. Estos son lo que os he dicho antes, Late Revolt in Jamaica. Hay muchas. Y luego otros que yo creo que son muy interesantes. The Roaring Twenties, por ejemplo, es excelente. Esto es historia pública todo. La reconstrucción de los sonidos en una ciudad en los años 20. Esto es sobre Londres, es atlas, mapas,
Small Town Noah, es muy interesante este también. Este es sobre un particular, una persona corriente que se encontró en un contenedor un archivo policial de la localidad. Y a través del archivo policial que se encontró, lo digitalizó, lo conectó con las informaciones de prensa aparecidas, todas las fichas policiales, y ha creado él una propuesta de comprensión digital de la época, de una época de su localidad. Porque eso no es una web o un blog, no, eso es una propuesta para comprender mi localidad en un momento determinado y para apelar al lector, al público. Bueno, aquí hay uno francés. Este es uno de los más interesantes recientes. 3 gentes del Sena. Esto es sobre el Sena, en el siglo XVIII-XIX. El de arriba son los parques nacionales, que ahora cumplen un aniversario y se ha hecho ahora, os recomiendo, es muy reciente. Y el Georgetown Slavery Archive es un repositorio que se ha hecho ahora con toda una serie de implicaciones políticas porque se descubrió que la universidad está creada a partir de la venta de esclavos. Y entonces ellos decidieron reconvertir esa tacha en un proyecto digital e intentar buscar a todos los descendientes de aquellos esclavos, hacer una base de datos con aquellos nombres, buscar a los descendientes, hacer historia oral, todo. Eso ha sido este año, se presentó este año. Y nada más, porque, bueno, tendría muchas más cosas que decir, ya me he pasado de la hora, pero para terminar, solo me queda decir que si los historiadores no se dan cuenta de que existe un lenguaje nuevo, de que viven en un nuevo lenguaje y se acostumbran a hacer lo que siempre han hecho, libros muy académicos para una comunidad muy académica, pues va a pasar lo que ya está pasando, que la Primera Guerra Mundial la van a aprender con por ejemplo, con juegos tan buenos como este, con Valiant Hearts, o que la gente va a aprender el Imperio Romano con Imperium, o sobre los sunís y chiís en el juego este, que no me acuerdo nunca cómo se llama, que es tan famoso. Hay un juego de ordenador, un videojuego, Assassin's Creed. Assassin's Creed es sobre chiís. O sea que... Entonces, si tú lo que vas a hacer es un libro como este que he hecho yo, que es para darle a alguien, pues entonces vamos a perder parte de nuestro valor. Y el problema que tenemos es que no solo la profesión, sino la estructura administrativa y el poder nos comprime para que continuemos siendo lo que somos, porque hay que decir que en términos generales la historia es una disciplina bastante conservadora, no solo porque se ocupa de conservar el pasado, sino porque es, como profesión, bastante conservadora. Y bueno, tendría otras cosas que decir, pero creo que con esto ya es suficiente en el pasado. Vale. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy estimulante. Lamento haber perdido unos minutos por la alta tecnología de la cual gozamos acá, pero eso nunca es impedimento para poder pensar y luego pues ya visitar estas páginas en otro momento. Tenemos un tiempo para no solo preguntas, sino comentarios e intervenciones. Entonces sugiero, voy a recoger pues 2 o 3, si te parece, y así vamos en tanda. Entonces, una, gracias. Super. Primero, muchas gracias por la presentación. Y yo quisiera hacer una pregunta, digamos, provocadora. Es con respecto a la narrativa que nos propone sobre el medio como punto de partida para el cambio
en la forma de producción de conocimiento. A lo mejor no lo entendí bien, pero lo que entiendo es que este medio, yo quisiera ponerlo en términos generales como tecnología, alguna forma de producción tecnológica, que usted lo ha descrito como artificial, por ejemplo la escritura, a diferencia de la expresión oral. ¿Cuál es el problema que me genera, digamos, el ruido que me genera? Y yo no voy a caricaturizar, por supuesto, su postura diciendo que hay un determinismo tecnológico detrás. Por supuesto, no creo que, mejor dicho, estoy seguro que no hay tal determinismo detrás. Pero me genera una duda. Y la duda que me genera es los cambios en tecnología. En la historia de la tecnología solemos ponerlos en términos de innovaciones, o sea, de cambios muy fuertes, muy radicales, ¿no? Como la imprenta o el internet, etc. Y sin embargo, muchos de los cambios en tecnología sabemos que son graduales, que son pequeños cambios que tienen una relación muy íntima con su uso cotidiano. ¿Por qué señalo eso? Porque si es así, es muy difícil trazar esa línea entre tecnología, entonces cambio social. Ahí es una coproducción permanente entre la tecnología y la práctica social. Modelos de innovación, pues habría muchos. Y entonces la siguiente pregunta que surge es, ¿dónde está el núcleo explicativo de ese cambio de la tecnología? Está porque si, como lo ha presentado, pareciera que la tecnología tuviera una cierta autonomía. Yo sé que no es esto lo que quiero decir, pero lo digo, digamos, de manera caricaturesca. Y la tecnología está socialmente condicionada. Y al estar socialmente condicionada, esa digamos, nueva producción de conocimiento es difícil explicarla a partir del cambio puramente tecnológico. Eso, digamos, como preámbulo, ojalá para explicar, digamos, mi problema con esta causalidad. Pero la pregunta es, si uno acepta eso, mejor dicho, si uno no acepta eso y le da cierta autonomía a esa tecnología, entra la pregunta por la política de la tecnología, es decir, la política del Internet, la política del medio. Es decir, ¿es neutral? Seguramente no es neutral, eso ya lo sabemos. Pero entonces, esa decisión deliberada de producción de tecnología puede producir una forma deliberada de producción de historia. Y esa forma es la que me interesaría que usted comentara. Sí, muchas gracias. Y un poco mi intervención sigue algunas reflexiones de Alexis, porque lo que me interesa es los cambios sociales que se plantean a partir de esa relación distinta entre el oficio de historiador y las transformaciones tecnológicas. Somos un poco en la situación de los amanuenses cuando aparecen esas nuevas formas de imprenta y ya en los monasterios pues las prácticas cambian, pero cambian lentamente, uno sigue haciendo lo mismo. Pero de pronto quería girar la atención para seguir la metáfora de la escritura con la irrupción de un nuevo género, los libros de caballería. Es decir, al comienzo, ¿qué se hace con la imprenta? Se hace lo mismo, se siguen produciendo libros en latín para un público muy reducido, etc. Hasta que aparece la Madiz de Gaula, hasta que alguien se da cuenta que ese nuevo cambio tecnológico permite un nuevo género, un nuevo público, un cambio mucho más radical que pues, de verdad sí genera un cambio social poderosísimo. Entonces, cuando yo veo esos ejemplos, pues los vi muy de paso, de pronto me equivoqué, pero la mayoría veo que son de grandes instituciones con una cantidad de plata impresionante, es decir, sigue siendo las instituciones fuertes y tal. Me parece que el cambio que se está dando, por ejemplo, pensando en los archivos, es la posibilidad de construir archivos totalmente distintos, colaborativos, construidos
con relativamente pocos recursos económicos, ¿sí? Desde lógicas open source abiertas, colaborativas, lo mismo con la paleografía, ¿sí? Ahorita se abre la posibilidad de que sean miles de personas que trabajen mejorando un texto, son cosas incipientes todavía, pues. Pero me gustaría escuchar de usted ejemplos donde esa transformación radical permite el brotar de otras experiencias, otras prácticas historiográficas que se emancipen de alguna manera de las grandes instituciones y de las grandes inversiones y permitan otra manera de trabajar a fuentes de documentos. Buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias. Me gustó mucho su conferencia, me gustaron mucho sus palabras, muy estimulantes, como decía la profesora Estefania. Ante todo, quiero expresarle mi angustia ante el tema del manejo de la información. Es decir, cuando usted estaba hablando de cómo las herramientas, el cambio en las herramientas de comunicación y en los materiales de comunicación van cambiando las formas de hacer, de ver y de pensar, me surgió la idea de la repetición, de la repetición, de la repetición, de la repetición. Es decir, yo ahorita estoy trabajando en sistemas de catalogación de archivo sonoro, y uno se encuentra con audios en donde recuperan audios que tienen en sí otros audios del pasado. Entonces, en un audio de los 70 yo puedo encontrar un audio del archivo de ellos de los 30 en donde hacen un comentario de un audio de 1913 del virrey de España, y eso lo estoy escuchando yo en un medio digital para crear para analizarlo y sacar unas palabritas que son puntos de acceso para un usuario. Eso es un infinito. Lo que me inquieta es eso, cómo no solamente hay un cambio en los materiales, sino que también se vuelve a los materiales mismos. Todo para decir que usted decía que pues, como historiadores debemos entrar a estas nuevas formas de acercarnos al pasado y de crear conocimiento a partir del pasado para no quedarnos como al margen, pero yo creo que está pasando algo interesante, y es que también se está volviendo a métodos analógicos, a la escritura, también buscando esas cosas que lo digital no permite. Entonces yo no creo que sean cosas que deban pelear unas con otras, no es algo lineal, no es que antes construíamos conocimiento con libros y ahora construimos conocimiento con herramientas digitales, sino que las herramientas digitales permiten unas cosas, pero si nos quedamos solo en la lista de palabras que están normalizadas según un esquema internacional para construir conocimiento, pues también se limita mucho y perdemos otras cosas que la escritura nos puede dar, por ejemplo. Entonces también existen procesos de vuelta atrás, pero pues presentes. Entonces pues quería expresarle como esas cosas, esa angustia y un poco ese desacuerdo con lo último que dijo, o no desacuerdo, sino como esa inquietud que me surgió con lo último que dijo, y ya. Bueno, son muchas cosas y no puedo contestar a todas con precisión, aunque en cierto modo todo está relacionado. Por empezar por lo último, el medio no implica desaparición de otro medio, los medios conviven, pero el que convivan no significa que es lo que yo he intentado decir, que debamos continuar como estábamos. No podemos continuar como estábamos porque la sociedad ha cambiado. Eso es como si una vez aparecida la imprenta, como ocurrió en su momento, la gente no quisiera los libros aparecidos.
en la imprenta, y las críticas que se hicieron a la imprenta porque contenía errores y se reproducían eternamente, mientras que el manuscrito permitía controlar más, etcétera, etcétera. Todo es compatible, igual que si hablamos de historiografía, es compatible lo macro, lo micro, lo social, lo cultural, lo político, lo económico, etcétera. Es verdad que hoy en día hay mucha repetición. Hay un libro, esto me recordaba un libro que se ha traducido no hace mucho, que el libro se llama Escritura no creativa. No sé si lo conocéis, está traducido en Argentina. El autor se llama Kenneth Goldsmith. Y él cita a otro autor que dice, mire, todo está dicho ya. Por tanto, como todo está dicho, lo único que vamos a hacer es repetir lo que se ha dicho, recombinar lo que se había dicho antes. Y yo no digo que esto sea cierto, pero sí que es verdad que cuando uno escribe, y escribe una cosa, y luego lee, bueno, pues esto ya se había dicho. A mí me ha pasado mucho con esto de Internet, porque precisamente por la pregunta que me ha hecho, los historiadores de la tecnología, de las máquinas, de la importancia de las máquinas, ya han hablado de todo esto. Claro, hablaban en otro contexto. Y eso me permite entrar en esta cuestión de la tecnología y del medio. Yo lo único que quería dejar constancia es que creo que la gente no es consciente. No es que sea determinismo tecnológico. Creo que a lo que apelo es a que seamos conscientes de que nuestras prácticas están cambiadas. Han cambiado, están remediadas por la tecnología, pero son prácticas de la profesión, prácticas de escritura. Vamos a ver, yo cojo este libro y para escribirlo, yo le digo a un compañero de despacho, y para ti el ordenador es supuesto, hombre, es más rápido, mejor. No es la palabra exacta. El libro es distinto. El libro es distinto. Primero, yo tengo un Office con un señor llamado Einstein pequeñito, que aparece allí parpadeando, que me guía y que me solucionará todas las dificultades y que me dice continuamente si quiero insertar no sé qué, si la palabra está mal escrita. Y tengo allí una panoplia de cosas que me dice si quiero poner una tabla, si quiero poner un enlace. Pero no solo eso, es que yo escribo y digo, uy, esto lo voy a bajar y me vuelvo a escribir. Y esto luego, no, esto lo pongo arriba. Eso, la gente no es consciente de lo que eso ha significado. El ordenador es activo, es activo. No es que yo coja un lápiz y escriba, que yo soy activo, claro. Es que ahora el ordenador es activo y la gente no se da cuenta de eso. Eso es lo que yo quería señalar. Si no es consciente de que las prácticas sociales están cambiando, y las son prácticas de escritura, prácticas de difusión, prácticas profesionales, de reuniones, de congresos, de correo, de Skype, de todo, si no es consciente, no se da cuenta de que muchas veces está cayendo en la política de las tecnologías. Entonces, yo no quiero decir aquí que vayamos a cuestionar las tecnologías. Quiero decir que si uno es consciente, por lo menos lo hará conscientemente. Porque el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación tiene una deriva derechista impresionante, que lo vemos en Estados Unidos. Y el señor David Noble, que es un señor marxista estadounidense, escribió varios textos sobre el particular y denunció cosas que son muy ciertas. Pero si uno es consciente, no tiene por qué caer en ello. No tiene por qué hacer determinadas cosas, o si las hace, las hará conscientemente. Y cuando haga esa historia digital, la hará de alguna manera. Hay mucha historia digital hecha por los norteamericanos, que es a mayor gloria del ejército norteamericano y de todas sus invasiones habidas y por haber. Pero hay otra mucha que hacen pequeñas sociedades que apenas tienen financiación, que reconstruyen una batalla o reconstruyen una tribu o lo que fuere, que tiene un sentido de comprensión compleja del pasado. Compleja, es decir, que no es el relato que me han contado. Por supuesto, eso implica muchos otros ejemplos que había podido citar, pero esto es como la historia escrita. Claro que hay historia que no es la de los grandes autores que escriben en las grandes universidades, pero yo no puedo citarlo todo. Y la parte colaborativa surge desde abajo, tiene pocos medios y, por desgracia, y esto tiene que ver con las políticas,
Por desgracia, el mundo de las tecnologías de la comunicación exige dinero. Si yo quiero hacer un proyecto digital, voy a tener que necesitar de mucha gente, informáticos, diseñadores, etcétera, y financiación. Porque esto es visual y yo no puedo pretender hacer una cosa de poca monta. No, tiene que ser una cosa que sea visual, que sea, si es cartografía, análisis de texto, y esto exige tener un buen ordenador, tener un buen programa, y esto, aunque hay gratuitos, en fin, que esto es bastante complejo, en la medida que uno, es a lo que yo me he referido antes, si uno es consciente, pues será consciente de lo que hace, y podrá construir desde abajo, y construir archivos, dar voz, hacer muchas cosas, porque al igual que los grandes proyectos son difíciles, los proyectos simples son muy fáciles. En Europa, por ejemplo, en Inglaterra, todo el mundo de la emigración ha construido archivos orales. Pero son mujeres que venían de Marruecos, o mujeres que venían de la India, o hombres que venían del Pakistán, y han construido archivos orales para recuperar su palabra, cómo vinieron, por qué vinieron, de qué manera. Y eso lo han construido desde abajo, no ha sido ninguna institución. Luego han colaborado con universidades o con centros. Pero claro, son cosas que son, digamos, no son muy complejas de hacer, no tienen un gran impacto. Lo importante en este caso es el impacto que tienen en su comunidad, no en el mundo académico. En el futuro, cuando alguien trabaje sobre esas comunidades, podrá escribir cosas distintas porque ellos han dejado un rastro que de otra manera hubiera sido silencio. O ese silencio se tendría que haber reconstruido con indicios muy escasos, etc. Pero lo importante es el impacto que tienen ahora. Luego ya vendrá el futuro. Buenas tardes. Mi pregunta tiene que ver con las bases de datos y las nuevas profesiones que están generando. Hoy en día, digamos, se ha proyectado que pueden, como profesiones del futuro, aparece la ingeniería de datos, por ejemplo, y eso es algo no del futuro, del presente. Solo que en países como el nuestro a veces suena como un poco supersónico. En fin, la cosa es que cómo eso cambia el tipo de información, las magnitudes de la información, por ejemplo, y cómo dentro de la cabeza de un historiador que está circunscrito a un archivo, por ejemplo, algo humano para trabajar, pienso en el ejemplo que usted nos ha brindado de Darnton, y cómo su trabajo queda rebasado, ¿no? por una iniciativa que demuestra con una gran información que entonces su presupuesto era una mala interpretación. Entonces, ese tipo, o sea, yo siento que estos temas nos ayudan a reflexionar también cómo se puede hacer la historia del futuro y cómo, digamos, los datos que se están manipulando hoy en día, y digamos, manipular en el sentido no negativo necesariamente, sino con lo que se tiene acceso, con lo que se está produciendo, con lo que la misma internet está produciendo, ¿no? Digamos, cuántos videos se suben a YouTube a cada rato, etcétera. Y eso como historiadores, ¿cómo nos hace reflexionar frente a las magnitudes de datos que se están creando en el futuro? O sea, es algo que yo no me alcanzo a imaginar. Y ¿qué pautas habría para imaginar eso? Muchas gracias. Bueno, Mi pregunta está relacionada en relación a lo que el profesor mencionaba al final de la intervención. Y es cómo la producción de conocimientos está, a través de estos cambios en esta era digital, cómo las universidades están absorbiendo estos cambios y de esa manera, cómo las profesiones en ciencias sociales particularmente se están relacionando con estas nuevas maneras de producir conocimiento a través de lo digital. Y también una segunda capa de la pregunta sería en la formación, ¿cuáles serían las competencias que requieren actualmente los cientistas sociales que se están formando para estos retos que presentan pues esta era digital en el contexto que usted ha mencionado? Bueno, buenas tardes. También quiero agradecer la conferencia del profesor. Varias cosas de las que dijo me impactaron. Principalmente una, aún me queda como sonando,
otras ya las comentaron. También tenía como la duda sobre qué puede pasar, digamos, en un escenario donde hay un determinismo tecnológico, donde hay unos países que producen tecnología que pueden estar un poco más preparados para un cambio tecnológico y por lo tanto responder a esas humanidades digitales. Pero la pregunta que le quiero hacer principalmente es, parece que las humanidades digitales estuvieran enfocadas hacia una mediación, pero no sé exactamente cuál es el cambio en el sentido final de la historia o en el sentido final de esas ciencias. Parece como, yo tengo una idea de para qué la historia, para qué sirve la historia, por qué hacer historia. Creo que todos tendríamos una idea seguramente diferente. Pero mi pregunta es, al final, ¿esas humanidades digitales transforman el sentido de escribir la historia o es simplemente, más o menos lo entiendo como una mediación para producir un tipo de historia diferente? Bueno, pues aquí también hay varias cuestiones y empezando por la última, y que tiene que ver también con la producción de conocimiento que antes se ha preguntado. Todo depende de lo que uno entienda, no qué es la historia, sino para qué sirve la historia. Si la historia sirve para reproducirnos académicamente como profesión, es una cosa. Si la historia tiene otros sentidos, pues entonces uno no puede obviar el medio en el que se produce.